saber lo que son cálculos de cuantiles. Entonces establecemos primero nuestros datos necesarios para la fórmula y en este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el cuantil, o sea, qué valor de cuantil vamos a calcular. Necesitamos el orden, necesitamos el número de datos, necesitamos la frecuencia acumulada anterior de la clase cuantil, necesitamos la frecuencia absoluta de la clase cuantil, necesitamos el límite inferior de la clase cuantil y necesitamos el intervalo de clase, ¿sí? Perfecto. Entonces, estos son los datos necesarios que yo voy a sustituir en la fórmula. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular cada uno de ellos paso a paso. Acá están los datos necesarios. Entonces, ¿cuál va a ser el cuantil? Ahora designemos cuál vamos a calcular. Vamos a poner acá el ejemplo de la diapositiva. En la diapositiva tenemos lo siguiente, dice. Acá vamos a calcular, para este caso vamos a calcular el percentil 95. Vamos a calcular el percentil 95. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a la pizarra y vamos a borrar esto que se encuentra acá. Entonces, lo que nos está pidiendo, por ejemplo, es que nos puedan decir, calcule el percentil 95. Eso es lo que nos pueden decir, calcule el percentil 95. Perfecto. Entonces, como me están pidiendo el percentil 95, es decir entonces que el percentil 95 va a ser el valor de X. Recordemos que para calcular el valor de la posición, lo hacíamos como X por N partido 100, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que tenemos acá en las diapositivas. Vean acá, 95 por 50 partido 100, ¿sí? ¿Por qué es esto? Veamos que es X por N partido 100 y esto me va a dar la posición del percentil. Es decir entonces que como el X va a ser igual a 95, que es el percentil 95, entonces coloco yo acá 95. ¿Por qué? ¿Por qué va multiplicado? Va por N, que en este caso el número de datos es 50, dividido 100. ¿Qué valor me da este? Me va a dar un valor de, veamos, sería 95 por 50 dividido, perdonen, acá es 0.95. Acá es 0.95. Me faltó eso, es 0.95 porque es una proporción, recordemos. 0.95 por 50 dividido 100, eso me da un valor de 0.47. Solo permítanme, vamos a corroborar algo acá. No, joven, estábamos bien. El que había cometido el error era yo. Era 95, perdonen aquí, se me fue el avión por un rato. Es 95 por 50 partido 100. Ahora sí, esto da un valor de, ahora sí, de 47.50. Ese sería el resultado. Es decir que el 95% de datos lo voy a encontrar en la posición 47.5. Es decir que más o menos en la posición número 48. Eso es lo que me está diciendo acá, la posición 48. Muy bien, ahora ¿qué es lo que hago? Veamos, acá nos dice, la clase de P95 es la quinta. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de los datos que nosotros estamos analizando, nuestra tabla, vamos a buscar esa clase cuantil donde se encuentra ese dato. Recordemos que hemos trabajado con esta hoja y veamos cuántos datos son los que yo tengo. Habíamos dicho que en esto lo habíamos trabajado de esta manera, habíamos trabajado cada clase y vamos a identificar en dónde se encuentra este valor de clase. Veamos, en este caso yo tengo acá 6 datos acumulados, acá tengo 27, lo voy a acercar un poquito más, veamos, acá tengo 6 datos, 27 datos acumulados, 40 datos acumulados, 43 datos acumulados y acá tenemos 48 datos acumulados. Es decir entonces que este valor de 47.5 que aproximamos acá, que me dio 48, se va a encontrar en la clase número 5, que es la que está acá, vean, lo voy a marcar con un color rojo acá para que se vea bien, este rojo, acá está la clase cuantil, entonces voy a poner acá clase cuantil. Es decir entonces que lo que acabamos de hacer es
encontrar dónde se encuentra la clase. Muy bien, como yo ya sé que se encuentra acá, vamos a regresar a nuestro archivo con el que estamos trabajando. Acá estamos, entonces decimos que nuestro valor, acá veamos en frecuencias acumuladas, lo voy a marcar acá con otro color para que vayamos en secuencia. Acá está, nos quedó en esta clase, ¿verdad? En la clase número 5. Entonces lo vamos a poner acá. Acá está, perfecto. Entonces acá decimos que esta va a ser nuestra clase cuantil. Clase cuantil, que en este caso es para el percentil 95. Aquí va a estar y aquí es donde vamos a analizar todos nuestros datos. Muy bien, ahora ¿qué más datos necesito? Veamos, nos está pidiendo lo que es el cálculo de el cuantil. El cuantil ya lo tenemos, que en este caso es 95, ¿sí? 95, yo ya lo tengo. Y el valor de, perdonen acá, solo voy a mover esto para acá, ¿sí? Cuantil de orden 95. Y ahora tenemos el orden del cuantil, perdonen acá es el valor, este valor es el que no sabemos, acá, este valor es el que no sabemos, la clase cuantil es el que no sabemos, pero sí sabemos que está en la posición número 95. ¿Y cuántos datos tenemos? Tenemos 50 datos y la frecuencia acumulada anterior de la clase cuantil, veamos acá, vean, dicen frecuencia acumulada de la clase anterior de la clase cuantil. ¿Cuál sería esa frecuencia acumulada? De la misma manera como se trabaja en datos, por ejemplo, en medidas de tendencia central, así como calculamos en la mediana, la moda y todo eso, lo hacemos de esta misma manera. Veamos que estamos por esta parte de acá, lo voy a poner de color rojo y acá está, vean, es el 48. ¿Cuál es la clase anterior? Es el 43, ¿sí? Es el 43, es el valor anterior. ¿Por qué? Porque aquí me dice que saque yo el valor, vean, el valor de la frecuencia acumulada de la clase cuantil anterior, o sea, de la clase anterior. Es decir, entonces que anterior a la clase cuantil es el valor de 43. Ahora me dice el FC, en este caso va a ser, veamos, va a ser la frecuencia absoluta de la clase cuantil. Entonces ahora tengo que sacar la frecuencia absoluta. Hay que tener mucho cuidado con esta parte que voy a corregir acá, que es F minúscula, ¿sí? F minúscula, no es F mayúscula porque si no la vamos a confundir con otro dato. Entonces en este caso la frecuencia absoluta de la clase cuantil va a ser la siguiente. Regresemos, veamos que acá lo que tengo yo es lo siguiente. Veamos, la clase cuantil es la 95. Estoy en la clase número 5 y el valor de esa clase cuantil es de 48. Entonces yo me voy a posicionar donde tengo mis datos y lo voy a colocar. En este caso es 48. Entonces coloco acá 48. Y el límite de la clase cuantil, en este caso vamos a revisar, regresemos nuevamente en esta tabla, estamos en el 48. Revisemos cuál es el límite inferior. El límite inferior es de 10.1. Bueno, ya tengo el 10.1 y lo voy a colocar acá en mi base de datos. Lo voy a colocar acá. Es el que está acá, 10.1. Ese es el límite. Ahora el intervalo de clase, recordemos que el intervalo de clase nos había dado 2.35. Ahora sí, ya tengo todos los datos. Revisemos la fórmula. Acá está. Veamos. Ya tenemos todos los datos, es decir entonces que como ya tengo todos los datos identificados, ¿qué me queda? Nada más que sustituir los datos para poder encontrar el valor. Recuerden que con esta fórmula ustedes ya no van a obtener lo que es la posición, sino lo que ustedes ahora sí, lo que van a obtener va a ser el valor de esa clase cuantil, o sea, el valor que representa. En este caso van a ser horas de uso de la computadora. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos estos datos vamos a sustituir y los vamos a encontrar. Revisemos acá, veamos, tengo clase acá en las diapositivas, veamos, para la clase donde está el percentil 95 es la quinta, ¿verdad? Ya habíamos dicho que era la clase quinta. Entonces, para el límite inferior es este,
que está acá, límite inferior más el intervalo de clase, tenemos límite inferior que habíamos encontrado que era 10.1 más el intervalo de clase que es 2.35, ahí está. Vean acá, el 47.5 es el valor que encontramos nosotros acá. Este de acá, vean, este es el valor que sustituimos ahí, 47.5. Acá lo aproximamos únicamente para poder encontrar la clase cuantil. Entonces acá sustituimos el valor acá de 47.5 menos la clase anterior que es 43 dividido, vean acá, la frecuencia absoluta. Entonces acá todavía nos hace falta todavía un paso. Acá veamos, vamos a revisar si acá, vean, acá esta era la frecuencia absoluta, era el valor de 5. Acá se nos fue un pequeño dato. Este valor que se encuentra acá de 48 es 5. Solo corrijamos eso, porque este es F minúscula, es frecuencia absoluta. No es frecuencia relativa, ni es frecuencia acumulada, es frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el número total de datos. ¿Y cuántos datos lo vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar únicamente 5 datos, por eso es que va al 5. Entonces acá sustituimos el valor de 5 dentro de nuestra fórmula. Y acá nos quedaría entonces ya todos los datos sustituidos. Y lo que nos queda únicamente sería operar. Recordemos que cada uno de los valores que se encuentra acá, operémoslos de forma ordenada. Primero tenemos que hacer lo que está dentro del paréntesis, luego hacerlo por los que está por lo de afuera. Entonces, el valor de esto nos va a dar 12.22 horas. O sea, el resultado de la resta y la división de acá adentro, más esto que se encuentra acá multiplicado por el intervalo de clase, me da que el percentil 95 es de 12.22 horas. Es decir, entonces que el 95% de las personas utiliza, vamos a ver acá, ¿sí? Nos da el percentil 95, ¿sí? El 95% de las personas utiliza la computadora 12.22 horas por semana. Es lo que nos está indicando este percentil 95, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar por acá. Quiere decir entonces que lo único que hicimos fue sustituir los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Siempre recordemos que vamos a ir paso a paso para poder obtener cada uno de los datos, ya que la fórmula pues no está nada complicada. Veamos que es únicamente el cuantil que voy a encontrar. Esto va a ser igual al límite inferior de la clase cuantil más el intervalo de clase, que este valor ya lo calculamos previamente, y multiplicado por xn dividido 100, y esto va a ir multiplicado, vean acá, por la frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada, vean que es una F mayúscula, frecuencia acumulada anterior, y todo esto va a estar dividido dentro de la frecuencia absoluta, por eso es F minúscula de la clase cuantil. Sustituyo todos los datos y en este caso el valor del cuantil nos dio 12.2 horas. Es decir entonces que el 95% de las personas utiliza 12.2 horas por semana. Muy bien, entonces hasta acá llegaríamos con la parte de lo que es el primer ejemplo.